Rueda cámara 2. Caché, escena 4, toma 2. Después de todo esto, la pregunta obvia es, ¿cómo puedo hacer que mi RAM sea más rápida? ¿Cómo puedo hacer para realmente explotar y usar todo el poder que está ahí atrapado? Pero no se preocupen, los diseñadores de las arquitecturas los tienen cubiertos, porque, esa, porque es lo mismo, porque es el mismo problema que tiene cada nivel de la jerarquía de memoria con el siguiente. Para el CPU, mira. Para el CPU, el RAM es demasiado lento. Para el RAM, el disco es demasiado lento. Para el disco, la memoria que está en backup es demasiado lenta. Y por... Vamos con la sombra. Y por ello, y por ello, entre cada uno de los niveles tenemos un caché. Sería muy fácil armar el caché con el tipo de memoria que usa sería muy fácil armar el caché con el tipo de memoria que usa el nivel superior. Por ejemplo, yo podría hacer el caché entre el CPU y la RAM con simplemente más registro de CPU. O podría hacer el caché entre la RAM y el disco con simplemente más RAM. Pero eso no sería un caché realmente. Eso sería simplemente una forma de hacer que la máquina sea mucho más cara y menos funcional. Entonces, ¿qué pongo en el caché? Entonces, ¿de qué hago el caché? En el caso, en el caso de el caché entre el RAM y el CPU, puedo usar, puedo usar RAM estático si mi memoria principal es RAM dinámico. En el caso de la memoria entre el RAM y el disco duro, puedo usar una memoria flash o puedo usar una, un disco de estado sólido si mi disco duro es magnético. La idea es, la idea es tener unos niveles intermedios entre la memoria, entre, sí, entre la memoria más lenta y la más rápida. Así, yo puedo transferir grandes cantidades de información entre la RAM y el caché o entre el disco y la RAM y el caché solo tiene que dispensar cantidades pequeñas a nivel de palabra a el nivel superior.
Pero ¿cómo decido qué colocar en la RAM? Aquí vuelve el principio de la localidad de la referencia. Yo supongo que si yo accedí a la instrucción 1000, es muy probable que la siguiente instrucción a la que vaya a acceder sea la 1001. De hecho, yo puedo cargar las siguientes. De hecho, voy a cargar las siguientes 10 o 100 instrucciones en la RAM de forma preventiva. De las siguientes 10 o 100 instrucciones en el caché de forma preventiva para reducir los accesos futuros al código. Y la mayoría de los casos, por ejemplo, si yo estoy en un ciclo, es probable que me mantenga dentro de ese bloque de 10 o 100 instrucciones. Y entonces, ¿cómo es ahora un acceso con un RAM de por medio? Pues comenzamos con la instrucción que pide ese dato y yo en vez de ir, y si yo estoy pasando, uh, y si el CPU es quien lo está pidiendo, yo en vez de ir directamente a la RAM, yo voy al caché primero y le pregunto al caché si él tiene la información que está en esa dirección en la RAM. Si la tiene, pues entonces el caché simplemente me responde con el dato que yo pedí. Pero si no, tiene que ir y traérselo de la RAM. La información es transferida al caché y el caché se encarga de, en primer lugar, guardar una copia y en segundo lugar, darle al CPU lo que pidió. Así, si el CPU va a volver a pedir esa información, la próxima vez yo le voy a decir que sí y se la voy a poder dar de inmediato, sin tener que perder el tiempo de leer, de hablar con el controlador de la RAM. Eso es todo. Este y el siguiente video podrían ser uno solo, pero ya los partí. Ay, no paré la cámara.